Muy bienvenidos estudiantes a una clase más para nuestra asignatura Estudios Sociales y Cívica de segundo año de bachillerato. Como saben muy bien, nos encontramos en nuestra unidad número 2. La unidad comprende el tema de la historia económica reciente de El Salvador. Sabemos muy bien la importancia que comprende el estudio de esta unidad, sobre todo a la hora de comprender la economía salvadoreña, cómo funciona la economía salvadoreña. Es por eso importante dar énfasis en unidades de estudio como estas, que se comprenden a través del estudio social de la economía de nuestro país. Así que para dar inicio vamos a comprender lo que es una reflexión. Sabemos muy bien que es importante iniciar cada una de nuestras clases a través de un pensamiento que nos haga poco a poco, paulatinamente, ir encendiendo esta brecha de aprendizaje o este espacio de aprendizaje en el que nos encontramos. Así es que vamos a dar inicio con la reflexión. La reflexión dice así: el aprendizaje no es un evento o un hecho que sucede en un momento puntual o en una franja de tiempo. Es un camino sin fin. Me gustaría mucho que ustedes aportaran acerca de esa reflexión, que nos dieran a entender su pensamiento acerca de la reflexión. Como parte de mi valoración, ahora les pasaré a explicar qué es lo que yo comprendo acerca de la reflexión. La reflexión comprende de entender que el aprendizaje no se establece a través de un evento. El aprendizaje no está en un evento o en un hecho o en un término de espacio pequeño, sino que el aprendizaje es constante, es continuo. El aprendizaje nosotros lo adquirimos desde que tenemos memoria. El ser humano nunca para de aprender. Cada una de las experiencias que el ser humano vive durante toda su vida, valga la redundancia, se comprende por aprendizajes, por experiencias, y ese aprendizaje es continuo. Por eso la reflexión hace mención de que no es un evento o es un hecho que sucede en un momento puntual, porque el aprendizaje es continuo y los seres humanos nunca paramos de aprender. Una vez finalizada nuestra reflexión, daremos inicio a nuestra clase, comprender lo que es el contenido 2.4. El contenido que veremos durante nuestra clase será el contenido 2.4, que comprende el tema Inicios e ideales del mercado común centroamericano. Es por eso importante identificar qué es lo que vamos a lograr con nuestro contenido, qué es lo que debemos aprender y cuáles son todos y cada uno de los temas principales que vamos a abordar dentro del mismo. Para dar inicio a nuestra clase, establecer nuestro objetivo durante la clase, el cual es el analizar y argumentar la validez y actualidad del mercado común centroamericano, definiendo sus inicios, el contexto histórico y sus ideales. Es por eso importante hacer énfasis en que durante toda la clase y durante la mayoría de clases, para poder hacer un desarrollo histórico social acerca de nuestros contenidos, por lo cual comprende cada una de las metodologías que se establecen en los estudios sociales o en nuestra asignatura, es importante analizar, es importante darle importancia, en todo caso, el hecho de argumentar la validez, la objetividad dentro del contenido, a través de establecer paulatinamente, paso por paso, cuáles son las partes principales de nuestro contenido. Es por eso que en el objetivo se establece el análisis y argumentación, porque forma parte principal del desarrollo de un contenido de estudios sociales el analizar, interpretar para poder argumentar, tener una base teórica con la cual nosotros podamos explicar y con la cual podamos definir nuestro contenido y para eso poder brindarle un desarrollo óptimo de aprendizaje. Posteriormente a ello nos encontramos con un indicador de logro. El indicador de logro comprende qué es lo que las competencias que ustedes como estudiantes van a adquirir y yo como docente tengo como objetivo que ustedes adquieran. Por eso es importante hacer mención de ello. Nuestro indicador de logro comprende argumentar la validez y la actualidad de los ideales del mercado común centroamericano, definiendo en todo caso sus inicios, el contexto histórico y los ideales que lo sustentaron. En todo caso, al finalizar nuestra clase, como parte de nuestro indicador de logro, nosotros como ustedes como estudiantes y yo como docente habré cumplido mi misión de que ustedes sepan argumentar con validez, objetividad, la actualidad de los ideales del mercado común centroamericano en la economía a nivel de toda Centroamérica. Comprendiendo esto, refiriendo los inicios, el contexto histórico y los ideales que comprenden a través de este sistema. Así es que una vez sabiendo cuál es nuestro contenido, nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas a lograr durante el desarrollo del contenido, vamos a dar inicio a la explicación del contenido. Para dar inicio a esta explicación, en primera instancia quiero darles a entender que es importante su participación. Es importante que ustedes hagan preguntas cuando no comprendan un tema. Es importante saber cuáles son los conocimientos que ustedes ya tienen, que traen a través de los contenidos anteriores
y al mismo tiempo conocer, en todo caso, cuáles son las partes del contenido que ustedes no comprenden y también ustedes participar, brindar sus aportes, argumentar y poder, a través de su interpretación de lo que estamos aprendiendo durante el contenido, que ustedes nos puedan dar valoraciones, nos puedan aportar lo que ustedes conocen y no tengan miedo de aportar lo que ustedes piensen al respecto del tema. Todo lo que ustedes aporten es importante, forma parte del conocimiento que ustedes tienen y durante toda la clase estaremos evaluando su participación, estaremos evaluando el conocimiento y los aportes que ustedes van brindando, como también su conducta, como también todas y cada una de aquellas acciones que se van a ir identificando durante el desarrollo del contenido. Para dar inicio, vamos a brindarles unas preguntas exploratorias. ¿En qué consisten las preguntas exploratorias? En lograr identificar los conocimientos previos que ustedes tienen acerca de la temática. Como la primera pregunta exploratoria tenemos qué es lo que ustedes entienden por mercado. Es importante definir qué es el mercado durante el desarrollo del contenido y me gustaría que ustedes me explicaran o que ustedes me brindaran cuál es alguna idea que ustedes tienen acerca de lo que es el mercado. Posterior a ello, también me gustaría mucho que ustedes me expresaran qué saben acerca de la integración centroamericana. ¿Qué es lo que ustedes conocen acerca de la integración centroamericana? ¿Cuáles son los países que comprenden este sistema de integración centroamericana? Lo cual veremos más adelante. Para recalcar, identificar que estas preguntas serán respondidas durante el desarrollo del contenido. Pero necesito saber los conocimientos previos que ustedes tienen para identificar cuáles son aquellas partes del contenido en las cuales hay que hacer mayor énfasis, en las que ustedes no conocen. Como siguiente pregunta exploratoria tenemos si ustedes saben qué países conforman la integración centroamericana, como se los mencionaba anteriormente, ya que dependerá qué países comprenden el sistema de integración centroamericana, el cómo se ha ido desarrollando el contexto histórico de este sistema. Posterior a ello, también nos preguntamos si usted conoce acerca de los tratados de integración centroamericana, si usted conoce cuáles fueron los tratados que se dieron históricamente a través del sistema de integración centroamericana. Posterior a ello también que saber si ustedes conocen en qué consiste un mercado común. Es importante saber si ustedes comprenden en qué consiste un mercado común. Posterior a ello me gustaría también que me compartieran qué es lo que ustedes conocen acerca del mercado común centroamericano, ya definiendo un mercado común, lo que comprendió el sistema de integración centroamericana, qué países lo comprenden y entendiendo cómo funciona el mercado, ahora tenemos que saber lo principal. La idea inicial del contenido. ¿En qué consiste el mercado común centroamericano? ¿Cómo inició? Su contexto histórico y los ideales. Así que, después de esas preguntas exploratorias, agradecer su participación acerca de los conocimientos previos que ustedes tienen como estudiantes y posterior a ello vamos a dar inicio a lo que es el desarrollo del contenido. En primera instancia vamos a definir qué es el mercado. Como bien lo menciona durante nuestra presentación, el mercado, en economía, es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos. Comprendamos que el mercado es un conjunto de transacciones. Es un proceso sistemático que se da a través de un intercambio de bienes y servicios. Entendamos bienes y servicios como materiales. Entendamos bienes y servicios como recursos naturales. Entendamos bienes materiales o bienes y servicios como todos y cada uno de aquellos recursos que tiene un país que transfiere a otro a través de un proceso comercial. En eso se comprende el mercado, en un proceso de transacciones a través de un intercambio de bienes y servicios. Esa puede ser a través, como lo menciona el texto, a través de individuos, como también puede ser a través de un país u otro, cosa que vamos a ver más adelante. Después nos menciona que el mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, entre otros. Es importante en esta parte recalcar que el mercado no hace referencia directa hacia la empresa privada, sino que el mercado hace referencia hacia el acuerdo mutuo que se da entre un marco de transacción, que ese se puede dar entre individuos dentro de un espacio pequeño, en lo que se define como el mercado, o en un mercado muchísimo más grande, como es el mercado global, que se podría definir como un proceso de globalización. Entonces entendamos que el mercado no hace referencia al lucro o a las empresas privadas, sino que hace referencia a toda aquella transacción o a aquel acuerdo mutuo o intercambio de bienes y servicios que se da entre un individuo o entre un país u otro. Para continuar con la definición de mercado, nos dice que el mercado contiene usuarios
en busca de recursos insuficientes en relación a las necesidades ilimitadas. ¿A qué se refiere con esto? Que la utilización de un mercado dentro de los países a nivel mundial se refiere a que ese país hace uso del mercado para poder adquirir una necesidad latente de un recurso el cual no cuenta. Y es por eso importante definir lo que es el mercado. Para continuar con nuestro contenido, en primera instancia necesito saber, en todo caso, que ustedes me vayan participando, que ustedes me den sus valoraciones y que me brinden sus aportes acerca de qué es lo que van comprendiendo y cuáles son las dudas que ustedes tienen. Dentro del mercado también explica que también es el ambiente social o virtual que propicia las condiciones para el intercambio. Un mercado se puede comprender a través de un ambiente social, como lo son los mercados locales, como lo puede ser un mercado nacional, un mercado regional, como también lo puede ser un mercado mundial. Pero ese se propicia a través de las condiciones para un intercambio, como lo definíamos anteriormente a través de bienes y servicios. En otras palabras, nos menciona, debe interpretarse como la institución o organización social a través de la cual los ofertantes, productores, vendedores y demandantes, consumidores o compradores de un determinado tipo de bien o de servicio entran en estrecha relación comercial con el fin de realizar abundantes transacciones comerciales. Entendamos esto que, entre otras palabras, el mercado funciona como una institución o organización social que se encarga del proceso que se realiza entre los productores y vendedores y los demandantes, que vendrían siendo los consumidores, que termina siendo siempre la población a nivel general. En todo caso, este determinado tipo de bien o servicio entra en una brecha relación comercial con el fin de realizar una abundante transacción comercial, como lo puede ser una adquisición de un bien a nivel macro como un bien a nivel micro, como se ven en los mercados locales. Para continuar con la explicación, es definir que los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Eso es muy importante definir porque fueron las primeras formas de mercado a nivel mundial. Tras la aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales e internacionales, que eso se comprende que el mercado se adhiere entre un sistema global, un sistema globalizado, un sistema mucho más grande, a través de la aparición del dinero a nivel mundial. A través de que aparece el dinero, empieza el desarrollo de códigos de comercio que terminan formándose a través de las empresas nacionales e internacionales. Posterior a ello, a medida que la producción aumenta, las comunicaciones y los intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en los mercados. Esto hay que comprenderlo dentro del mercado, que a medida de que la producción va aumentando, las comunicaciones y los intermediarios empiezan a comenzar a ampliarse. Cuando se comienzan a ampliar, generan un papel más importante dentro del mercado porque estamos hablando de que existen cada vez, mientras más productos, más intermediarios que distribuyen esos productos. Esa es la primera parte acerca del contenido para definir lo que es el mercado. Me gustaría mucho que ustedes como oyentes a través de la clase me expresaran cuáles son sus valoraciones, si tienen alguna duda acerca de esta primera parte dentro del contenido y en todo caso cuáles son los aportes o las dudas que ustedes tienen acerca del mismo. Para continuar, comenzar a definir lo que es el sistema de integración centroamericana. Una vez sabemos y comprendemos lo que es el mercado, cómo funciona el mercado, vamos a hablar acerca del sistema de integración centroamericana. ¿Qué es el sistema de integración centroamericana? Posterior a ello, vamos a definirlo. El sistema de integración centroamericana, definido entre sus siglas SICA, es el marco institucional de la integración de la región centroamericana, creado por los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Posterior a ello, se adhirieron como miembros plenos Belice en el año 2000 y a partir de 2013 República Dominicana. El sistema cuenta con un grupo de países observadores regionales y extrarregionales. Ahora bien, para comprender qué es el sistema de integración centroamericana, el SICA. El SICA es un sistema o un marco institucional que integra a los países de la región centroamericana, comprendiendo desde Belice hasta Panamá, entendiendo que a partir del año 2013 la República Dominicana se adhirió a lo que es el sistema de integración centroamericana. Ahora veremos en qué consiste el sistema de integración centroamericana. El objetivo del sistema de integración centroamericana, o bien definido como el SICA, es
como objetivo fundamental tienen alcanzar la integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. ¿A qué tenemos que entender esto? El objetivo principal del SICA es el desarrollo local de cada uno de los países, es el desarrollo de toda la región centroamericana. ¿Qué es lo que busca? La paz, la libertad, la democracia y el desarrollo. Ustedes saben bien que estas partes son las principales, como lo hemos visto en contenidos anteriores. Estas partes son fundamentales para lograr un desarrollo o crear un auge de desarrollo dentro de los países. El tema de la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo local. Es por eso importante definir que en ese sentido se reafirmaron los siguientes propósitos a través del sistema de integración centroamericana. El primer propósito o objetivo que se definía el SICA era consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal. La primera parte dentro del sistema de integración centroamericana era consolidar un proceso democrático. Entendamos a la democracia como la participación activa de ciertos actores a nivel centroamericano, los cuales buscaban fortalecer las instituciones de cada uno de los estados centroamericanos para crear una base de existencia de gobiernos electos por un sufragio. ¿Qué se define como un sufragio? Lo que se define como una elección a través de un proceso democrático, como lo podemos ver en nuestro país El Salvador, a través de un proceso democrático, el cual se define en un proceso electoral que se traslada a través de una institución que en todo caso pertenece al Estado, que es el Tribunal Supremo Electoral. Para continuar con los objetivos, también otro de los objetivos del SICA era concretar un nuevo modelo de seguridad regional. Entendamos esto, que al hecho de tener un sistema integrado, cada uno de los países explicaba cómo funcionaban sus sistemas de seguridad y cómo crear un modelo que funcionara en concreto para asegurar el bienestar de los pobladores de todos los países de Centroamérica. Ahora bien, el siguiente objetivo que tenía plasmado el SICA era impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto. Entendamos que a la hora de definir impulsar un régimen amplio de libertad, estamos hablando de la capacidad o la opción que tiene la población de cada uno de los países de crear, en todo caso, un auge de desarrollo pleno y que conforme un sentido armonioso por parte de los individuos y de toda la sociedad. Para continuar con los objetivos, también definir que buscaba lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos. Entender esto que lo que buscaba el SICA, además de todos los objetivos anteriores, era lograr un sistema regional que asegurara el bienestar y la justicia dentro de los procesos económicos y sociales. Posterior a ello, tenemos el objetivo de fortalecer la región como bloque económico, para de esa forma ingresar triunfalmente en la economía internacional. Lo que buscaba la integración centroamericana era crear un bloque económico masivo a través de todos los países de Centroamérica para poder expresarle al mundo que los países de Centroamérica unidos podrían crear un bloque económico suficiente para poder competir internacionalmente con los demás continentes. También establecer el siguiente objetivo, que es conformar el sistema de integración centroamericana sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo con el respeto mutuo entre los Estados miembros. Definir esto que otro de los objetivos del SICA era conformar un sistema de integración, como el que estamos viendo, el cual se sustenta a través de un ordenamiento institucional, en el que formen parte las instituciones dentro del marco legal. Y para continuar, hablaremos acerca de lo que es el mercado común centroamericano. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a volver a preguntarles a ustedes como estudiantes si han comprendido bien el tema, si tienen alguna duda o si en todo caso necesitan algún tipo de refuerzo con el tema que vimos anteriormente. Para hacer un preámbulo, hablamos acerca de lo que era el mercado, lo definimos qué era el mercado y pasamos a definir lo que es el sistema de integración centroamericano, qué países lo comprenden y cuáles son sus objetivos. Antes de entrar al siguiente paso o a la siguiente etapa del desarrollo del contenido, me gustaría que ustedes nos explicaran o en todo caso nos brindaran sus valoraciones y aportaciones al tema. Para continuar con el contenido, ahora miraremos el tema principal, el cual es el mercado común centroamericano. Para comprender lo que es el mercado común centroamericano, estableceremos que este estuvo integrado por los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Este se rige por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana en el año 1960, año de fundación del Mercado Común Centroamericano, como parte de los inicios de este mercado, también adecuando sus protocolos modificatorios. Ahora bien,
Comprendamos que este mercado común centroamericano estaba comprendido por los países de Centroamérica antes mencionados con la base principal de generar un amplio mercado. ¿Un amplio mercado para qué? Para lograr integrar las economías de esos países y potenciar sus sistemas de producción y en todo caso sus sistemas de importación y exportación de productos. Obviamente los países de Centroamérica optaron por esta vía para lograr que un país que contara con un recurso pudiera trasladárselo a otro a través de un proceso de transacción por lo que es el mercado, uno de los subtemas que vimos anteriormente. Y es por eso importante conocer esta etapa del mercado común centroamericano, la etapa de los inicios del mercado común centroamericano. Ahora bien, para mayor comprensión de lo que es el mercado común centroamericano, miraremos el siguiente video. En ese video es necesario que ustedes analicen, tomen apuntes y después de efectuar este video vamos a preguntarles y vamos a definir y recibir cuáles son las valoraciones y los aportes que ustedes brindan ante lo que ustedes observaron, lo que ustedes percibieron o aprendieron a través de el siguiente video. Mercado común centroamericano. Más de 50 años han transcurrido desde la firma del Tratado General de Integración Económica de Managua entre los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con el fin de crear un bloque económico y político para facilitar la relación y fomentar el desarrollo regional, que les permitiera participar activamente en la economía mundial. Dicho bloque económico y político es el Mercado Común Centroamericano, que se establece el 13 de diciembre de 1960 y entra en vigencia el 4 de junio de 1961. Mercado común. El mercado común es un acuerdo comercial que se compone de la combinación de una zona aduanera y una zona libre de comercio. De esta manera, los países actúan en bloque estableciendo los mismos aranceles al comercio con países externos a dicho acuerdo para evitar competencias internas, anulando entre ellos aranceles en las fronteras, permitiendo libre tráfico de personas, capitales y servicios, libre prestación de servicios y libertad de establecimiento de empresas entre los países de la Unión. Historia. La idea de una Unión Centroamericana data del siglo XIX, con la integración de las 5 naciones de la región en la que se formó la Federación Centroamericana. Esta federación tuvo su final en 1938. A comienzos de los años 50, la CEPAL participó en un proyecto de integración cuyo argumento económico descansaba sobre el paradigma de la industrialización por la sustitución de importaciones. Para 1951 se creó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, para promover la cooperación entre los países miembros. Sin embargo, esta no tuvo éxito debido a la carencia de una estructura formal. En 1958 se firma el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Centroamérica para brindar una perspectiva común en el libre comercio. 2 años más tarde, en 1960, se firmó el Tratado General de Integración Económica Centroamericano, marco básico para establecer el Mercado Común Centroamericano. En 1991, las 5 repúblicas centroamericanas y Panamá firmaron en Honduras el Protocolo de Tegucigalpa, en donde se establece un nuevo marco jurídico para la creación del Sistema Centroamericano SICA. Dentro de SICA se establecen 5 subsistemas: político, económico, social, cultural y medioambiental. Es dentro de este subsistema económico que se establece el Mercado Común Centroamericano. Cabe señalar que Panamá y Belice no forman parte de este subsistema económico, pero sí forma parte del SICA. El resultado del comercio interregional fue incrementándose durante los 90. Ya para el 2002, las exportaciones alcanzaron cerca de 2.8 millones de dólares, cifra que se ha ido incrementando conforme a los años. Algunos ejemplos de las relaciones comerciales con otros bloques económicos que ha propiciado la integración centroamericana son el Proyecto Mesoamérica, el Tratado CARICOM, el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión con el bloque de Mercosur y establecimiento de relaciones comerciales China-Centroamérica. Beneficios del Mercado Común Centroamericano: acceso amplio y más estable a los mercados de los países desarrollados,
se vuelven un poco más de inversión extranjera directa, se tiene asegurado a los mercados y existe facilidad de acceso a ellos, mejora la calidad de comercio interregional, impulsa el desarrollo y la industrialización. Una vez visto lo que es la ilustración y la adecuación de la explicación de lo que es el mercado común centroamericano, del cuándo surge, a través del video que les he presentado anteriormente, me gustaría que ustedes nos brindaran sus valoraciones y sus aportaciones acerca de lo que entendieron, acerca de lo que es el mercado común centroamericano. Posterior a ello, vamos a continuar con lo que es los objetivos del mercado común centroamericano, los cuales pudimos verlos en breve durante el video. En primera instancia, el mercado común centroamericano vuelve a retomar sus objetivos en la década del año 1990. De acuerdo con un informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, con sus siglas UNCTAD, los objetivos actuales del MCCA, o el mercado común centroamericano, son el establecimiento de una zona libre de comercio, la creación de una unión aduanera, una unión económica de cooperación en las áreas monetarias y financieras, el desarrollo de una red de infraestructura para facilitar los flujos de inversión dentro de la región. Además, también se pretende una política comercial común frente a terceros países, de la defensa de los precios de los productos básicos de exportación tradicional. Como parte de estos objetivos, entender que la parte primordial del sistema de integración centroamericana a partir del mercado común centroamericano es potenciar lo que es el comercio, el mercado a nivel regional y por ende crear una unión económica de cooperación en las áreas monetarias y financieras. Además de eso, de desarrollar toda una red de infraestructura para facilitar los flujos de inversión o de transacción de bienes y servicios a través de todos los países de Centroamérica. Esa es la comprensión de lo que son los objetivos del mercado común centroamericano. Posterior a ello, es importante analizar lo que es la evolución del comercio a partir del mercado común centroamericano. A partir del año 1960, el año de la creación del mercado común centroamericano, hasta el año 2014, el comercio intrarregional, que lo comprende lo que es todos los países de Centroamérica, de mercancías, ha mostrado un comportamiento muy dinámico. En el periodo entre el 1960 y el 2014, el comercio interregional creció a una tasa promedio anual de 11.1%, al pasar de 30 millones de dólares en el año 1960 a 9.031 millones en el año 2014. Toda una evolución a través del proceso del mercado común centroamericano en lo que es el comercio. Posterior a ello, también es muy importante y primordial identificar que hubieron relaciones comerciales con otros países a través del mercado común centroamericano. Esas relaciones comerciales se identifican a través del bloque comercial formado por los Estados Unidos, México y Canadá, que lo comprendía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual es el principal socio del mercado común centroamericano. Para el año 2014, el 36,6% de todas las exportaciones de la región se vendieron a estos mercados, especialmente a los Estados Unidos, el principal comprador por alto margen. Es importante recalcar que las relaciones comerciales que tuvo lo que es el TLCAN, que se define como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es importante a partir de todas las exportaciones que se identificaron en la región hasta el año 2014, especialmente por parte de los Estados Unidos. Es importante también recalcar que lo mismo ocurrió con las importaciones, pues de este bloque proviene el 45,3% de todas las importaciones centroamericanas. Es por eso importante definir que el mercado común centroamericano lo comprendió una serie de relaciones comerciales con otros países a través de lo que es el continente americano. Posterior a ello, también identificar lo que es la institucionalidad dentro del mercado común centroamericano. Como lo define nuestra presentación, a pesar de datar de 1960, no fue hasta mediados de la década de los 80 que el mercado común centroamericano se convirtió en un ente económico de gran tamaño. Definir esto como parte de la actividad que vamos a realizar más adelante. Todo ello se concretó con diversos acuerdos con otros organismos internacionales, entre los que se puede destacar el acuerdo firmado en 1985 en la Comunidad Económica Europea y que se concretó un arancel para la importación. Posterior a ello también se identifica que en el año 1987 se suscribió el Tratado Constituido del Parlamento Centroamericano y en 1990 se estableció un nuevo sistema de pagos. Entender que la institucionalidad a través de los acuerdos que se dieron entre el mercado común centroamericano y los otros países de las otras integraciones como la Comunidad
económica europea fueron importantes para el desarrollo de todos y cada uno de los objetivos de estos organismos. Posterior a ello, también identificar algo muy palpable dentro del mercado común centroamericano, definir los problemas internos que tuvo el mismo. Dentro de estos problemas se identifica que el mercado común centroamericano no consiguió realizar plenamente sus objetivos por múltiples razones durante más de 2 décadas. Entre estas razones podemos ver las siguientes. En primer lugar, la escasez de recursos y de oportunidades de expansión del mercado regional. En segunda instancia, la escasa vinculación entre países en lo que se refiere a la infraestructura limítrofe, que esto constituiría cuáles son las aportaciones que brindaban en el tema de la infraestructura de todos los modelos del mercado común centroamericano. Posterior a ello, la inestabilidad política en algunos de los miembros del mercado común centroamericano, la inestabilidad política que se dio en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, el conflicto que se realizó entre la guerra de El Salvador y Honduras, tema que veremos un poquito más adelante, entre otros. También identificar que otro de los problemas internos fue la falta de preparación de recursos humanos, áreas técnicas para universitarios en toda Centroamérica. Identificar que en el área educativa o en la integración que se pudo brindar para solucionar los problemas que se podían identificar en el mercado común centroamericano, fue primordial el hecho de que hacía falta una preparación de recursos humanos, más allá de recurso comercial o material comercial de importación y exportación. Tenías que preparar a tu población en áreas técnicas para poder dominar ese tema del mercado. Ahora bien, definir dentro del contexto histórico también que la guerra entre Honduras y El Salvador en el año 1969 produjo la más grave crisis en el mercado común centroamericano, porque desorganizó todo el crecimiento de integración. Además, conllevó a la separación del Pacto de Honduras del proceso integracionista. A partir de la guerra entre Honduras y El Salvador en 1989, Honduras se despoja del mercado común centroamericano a través de todos los conflictos que se dieron. Para comprender muy bien el tema de la guerra entre Honduras y El Salvador, se dio mediante esto, un tema difícil de tratar en el caso de la migración de los salvadoreños hacia Honduras, los cuales desplazaban en sus empleos a los hondureños y posteriormente a eso en sus sistemas de producción que no estaban en concordancia. Posterior a ello también definir que a partir de esa década las necesidades económicas de los países miembros derivadas del imperativo del desarrollo industrial acabaron forzando a los acomodamientos que han dado un nuevo impulso a la integración centroamericana. Entender por eso que las necesidades de los países que integraban el mercado común centroamericano fueron creciendo paulatinamente a través de el retiro de parte de países que comercialmente apoyaban mucho esta misión. Como pueden ver en la imagen, esa es una imagen acerca de la guerra entre Honduras y El Salvador en el año 1969. Ahora bien, para dar una finalización acerca del contenido, ya que esta es una de las etapas finales del desarrollo del contenido, ya viendo los inicios del mercado común centroamericano, sus objetivos o ideales y su contexto histórico, el cual acabamos de ver, ya podemos realizar lo que es una actividad en la cual ustedes plasmarán lo que han comprendido para establecer el cumplimiento del indicador de logro. Es importante recalcar que en este momento necesito que ustedes me aporten y saber si ustedes lo han comprendido. Iniciando por el tema del mercado, ¿qué es el mercado? Comprendiendo lo que es el sistema de integración centroamericana, qué países lo comprenden y cuáles son sus objetivos, y definiendo qué es el mercado común centroamericano, cuáles son sus inicios, lo que pudieron percibir en el video, también el contexto histórico que pudieron percibir en el video y lo que les explicamos acerca de sus objetivos e ideales. Para una vez ya definido todo esto, agradecerles por sus participaciones. Necesito en este momento que ustedes me realicen más valoraciones si ustedes comprendieron algo, si tienen alguna duda acerca del tema y pasaré a poder escuchar cada una de sus interrogantes o valoraciones. Como parte del desenlace de la clase, vamos a realizar una actividad. La actividad consiste en la elaboración de una línea de tiempo con la cual identificaremos los inicios, el contexto histórico y los ideales del mercado común centroamericano. Es importante tomar en cuenta toda la información recopilada, las aportaciones que ustedes han dado, que sus compañeros de clase han dado y posteriormente a ello también tomar en cuenta muchísimo el tema de la argumentación. Argumentamos a través de adquirir un conocimiento, a través de adquirir una información, a través de una fuente. En todo caso, la información que yo les he brindado a través de esta presentación, como también la información que adquirieron a través del video y posterior a ello también las aportaciones que ustedes dieron a través de su conocimiento adquirido. Es importante identificar que necesitamos realizar esta actividad para poder identificar las competencias que ustedes adquirieron, que son las competencias necesarias y las establecidas por nuestro indicador de logro. Posterior a ello también explicar
que a continuación yo les daré un ejemplo de cómo elaborar esta línea de tiempo para que ustedes sepan cómo elaborar una línea de tiempo en actividades próximas como en esta actividad. Es importante recalcar que necesitamos en todo caso tomar en cuenta toda la información recopilada. Es por eso importante el haber tomado apuntes, es por eso importante poner atención durante la clase y es por eso importante su participación. Así que continuando, les voy a brindar lo que es el ejemplo de lo que es una línea de tiempo. Como podemos ver a continuación, podemos observar que hemos explicado a través de una línea de tiempo los inicios, el contexto histórico y los ideales del mercado común centroamericano. Como podemos ver, lo que necesitamos para realizar nuestra línea de tiempo son lo que es las fechas, necesitamos cuáles son los acontecimientos que se brindaron en esas fechas y necesitamos las explicaciones o preámbulos a través de cuáles eran los ideales y objetivos que brindaba la temática. En todo caso, como pueden observar, yo tomé la fecha del año 1960 y di el preámbulo del inicio y fundación del mercado común centroamericano. Es por eso importante tomar la fecha de la información que les hemos brindado anteriormente, tomando en cuenta desde el tema del mercado, el sistema de integración centroamericana, qué países lo conformaban, posterior a ello la explicación del mercado común centroamericano, cuáles son los objetivos del mercado común centroamericano, qué países lo integran, y de ahí podremos obtener información para poder argumentar las fechas y qué fue lo que sucedió en esas fechas. A través de la línea de tiempo, el objetivo principal de realizar esta línea de tiempo es identificar las competencias que ustedes adquirieron para poder argumentar, analizar y argumentar lo que se definiría como el mercado común centroamericano, los ideales, el contexto histórico y sus inicios. Como pueden ver más adelante, identifico la fecha del año 1980. En el año 1980 el mercado común centroamericano se convirtió en un ente económico de gran tamaño. Como pueden ver, la línea de tiempo es un ejemplo básico. Ustedes van a hacer un ejemplo un poco más grande, un ejemplo en su cuaderno, lo van a redactar en su cuaderno de manera creativa y de manera dinámica. Pueden interactuar con sus compañeros, interactuar, compartir ideas, compartir argumentos, compartir aportaciones que ustedes dieron durante la clase y que no fueron anotadas por algunos u otros, y también recalcar la autenticidad con la que ustedes van a afectar esta línea de tiempo. También pueden observar cómo definí que entre el año 1960 y el 2014 el comercio interregional creció a una tasa promedio anual del 11.1% al pasar de 30 millones de dólares en 1960 a 9.031 millones de dólares en el año 2014. Es por eso importante que ustedes en la línea de tiempo identifiquen qué fue lo que sucedió durante lo que es este preámbulo de tiempo en el que se desarrolló el mercado común centroamericano. Como pueden ver, pueden tomar en cuenta las fechas y lo que sucedió durante esas fechas, los acontecimientos históricos, sociales y culturales. Es por eso también identificar lo que son los ideales y los objetivos del mercado común centroamericano. Como pueden ver en la línea de tiempo, puedo explicar los ideales del mercado común centroamericano que se adhieren a través de los objetivos. Así que es importante que la línea de tiempo comprenda de estos tres componentes, sus inicios, el contexto histórico y los ideales del mercado común centroamericano. Y con esto, como estudiantes, ustedes podrán presentar, en todo caso, y argumentar el cumplimiento del indicador de logro, que ustedes han logrado desarrollar las competencias a través del conocimiento del contenido. Una vez agradeciendo el hecho de que ustedes efectuaran la línea de tiempo, agradecerles a todos y felicitarlos, decirles que han hecho un muy buen trabajo, lo han hecho de manera muy creativa y muy dinámica. Además de eso, valorar muchísimo la autenticidad con la que lo han desarrollado. Me ha llamado mucho la atención que sí han tomado en cuenta las explicaciones que he dado anteriormente, la información que les he brindado a través de la presentación y a través del video. Me llena mucho de satisfacción poder definirles que efectivamente hemos cumplido con nuestro indicador de logro, el cual define las competencias que ustedes han adquirido durante la clase. Recordando que el indicador de logro se define que ustedes han logrado argumentar con validez y actualidad los ideales del mercado común centroamericano, refiriendo sus inicios, el contexto histórico y los ideales que lo han sustentado. Me da muchísimo gusto poder definir que ustedes han cumplido con las competencias y han adquirido las competencias a través de la clase que les he brindado y sus aportaciones y su participación. Posterior a ello, vamos a dejarles una actividad, a brindarles una actividad para la siguiente clase. Esta actividad es sumamente necesaria para el desarrollo de la siguiente clase. La actividad comprende de lo siguiente: investigar y describir en el cuaderno qué son los flujos comerciales e industriales y cómo se encuentran en la región centroamericana.
Es importante recalcar la importancia de investigar qué son los flujos comerciales que se comprenden del flujo comercial para dar un preámbulo del tema que vamos a ver en la siguiente clase. Un flujo comercial se comprende en la transacción que se hace a través de un sistema de importación y exportación de productos a través de un sector comercial y en el sentido industrial a través de la empresa privada por un proceso de globalización y definiendo cómo se encuentran estos dentro de la región centroamericana. Agradecerles nuevamente por haber estado durante la clase, agradecerles nuevamente por su participación, por haber dado todo de sí mismos para poder desarrollar el contenido, para adquirir las competencias, por interactuar con sus compañeros de clase y brindar su participación y aportaciones. De esa manera hemos finalizado la clase. Agradecerles nuevamente por su atención y participación, agradecerles por la comprensión a través del tema, felicitarles por haber adquirido las nuevas competencias a través del desarrollo del contenido e invitarlos a estar presentes en una clase más de Estudios Sociales y Cívica en nuestro segundo año de bachillerato. Muchas gracias por su comprensión y nos vemos en la siguiente clase.